Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Los saluda Juliet Riaño. A principios de la semana pasada, el enclave español de Ceuta estuvo en los ojos del mundo por una avalancha migratoria sin precedentes. Al territorio llegaron al menos 8.000 personas desde Marruecos, entre hombres, algunas familias completas y menores. Ceuta está en el extremo norte de África y limita con Marruecos, pero es un enclave español, por lo tanto territorio europeo y destino para miles de personas que buscan una oportunidad de vida en el continente. Una frontera que normalmente es controlada con el apoyo de los marroquíes, pero descuidada a propósito por Marruecos por una tensión diplomática entre ambos países. España acogió en un hospital al líder del Frente Polisario, con quien Marruecos mantiene tensiones por el Sahara Occidental. La respuesta marroquí dejó en medio de la disputa a miles de personas, provocando una emergencia humanitaria de la que no se tenía registro. España respondió con el uso de la fuerza a la ola de migrantes en su territorio y realizó devoluciones express o en caliente y contrarias al derecho internacional. Una valla que desemboca en el mar y que separa irremediablemente el norte global del sur global. Es la frontera entre Ceuta, el enclave español en el norte de África, y Marruecos. 11 kilómetros vigilados por las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes. Su objetivo, impedir la migración irregular desde el continente africano hacia territorio español. Son casi 3 décadas de colaboración entre España y Marruecos, una colaboración que consiste en externalizar las políticas migratorias hacia Marruecos para contener la llegada de migrantes a cambio de altas sumas de dinero. El primer acuerdo entre los dos países fue en 1992. Un año después se instalaron las vallas que separan Ceuta de Marruecos, y en 2002 terminó de instalarse un sistema de alta tecnología para controlar la frontera. Desde entonces las vallas no han dejado de crecer. Esta misma semana el gobierno español aprobó una partida de 30 millones de euros para este tipo de cooperación con Marruecos. Uno de los puntos más polémicos de los acuerdos son las llamadas devoluciones en caliente, el retorno de migrantes inmediatamente después de cruzar irregularmente la frontera. Algunos sistemas de justicia internacionales lo consideran una práctica ilegal, al no esperar a determinar si los migrantes tienen derecho a asilo o no antes de volver a expulsarlos, pero que en España se permite por los acuerdos bilaterales con Marruecos. Estas devoluciones solo se consideran legales si los migrantes son mayores de edad y se detectan en su intento de cruzar la frontera. Unas premisas que organizaciones de derechos humanos denuncian que no se han cumplido con la reciente entrada masiva de migrantes, entre los que se cuentan 1.500 menores de edad, de los cuales muchos, según estas denuncias, habrían sido devueltos en caliente a Marruecos. En solo 36 horas, más de la mitad de los que cruzaron, unos 4.000, estaban de vuelta en Marruecos sin ser individualizados ni consultados sobre los motivos de su ida e ignorando posibles peticionarios de asilo. Hasta Ceuta viajó nuestra periodista Erika Olavarría para reportar lo que pasa allí. Fueron más de 8.000 las personas que cruzaron desde Marruecos a Ceuta la semana pasada durante la crisis migratoria que afecta a esta ciudad. Lo hicieron porque las autoridades fronterizas marroquíes relajaron los controles. Solo les bastaba nadar un poco para entrar en territorio europeo. La playa del Tarajal, contigua a la frontera, se transformó en un verdadero centro de operaciones de la Cruz Roja. Según las autoridades españolas, que se permiten las expulsiones en caliente, esto es, inmediatas de las personas que entran sin documentación a este país. Unas 7.000 personas ya han regresado a Marruecos. Lo cierto es que muchas lo hicieron por su propia voluntad, ya que aquí no encontraron las maravillas que escuchaban del lado marroquí. Lo que queda, sobre todo en Ceuta, son jóvenes
que deambulan por la ciudad. Muchos son menores y están en unos centros que se han instalado por parte de la ciudad. 2 centros y un tercero está en construcción en el puerto. Hay que decir que 2 jóvenes murieron en el mar y un tercero tras caer de 10 metros cuando intentaba ingresar al puerto de Ceuta. Todos hablan de una crisis migratoria, pero sobre todo diplomática entre España y Marruecos, después de que Madrid permitiera el ingreso en su territorio del líder del movimiento independentista saharaui para atenderse de COVID-19 en un hospital de Logroño. Esto despertó el reclamo de Marruecos y si bien Madrid se mantuvo muy cauta, finalmente la ministra de Defensa española dijo que este país no se permitirá un chantaje de parte de Marruecos. La Unión Europea recordó también a Rabat que podría perder las ayudas que recibe si no controla bien las fronteras. Marruecos, por su parte, pide una investigación de Madrid para saber cómo entró este líder en territorio español y que se le permita comparecer frente a la justicia española, donde tiene abiertas 2 causas en su contra por violaciones a los derechos humanos de disidentes saharauis. Se calcula que entre los que cruzaron de forma irregular hacia Ceuta podrían haber llegado entre 2.000 y 3.000 menores. Sin embargo, son datos aproximados. De lo que sí se tiene registro es de unos 800 que fueron identificados y a quienes se les practicaron pruebas de COVID-19. Organizaciones como Save the Children pidieron que se evalúe caso por caso y se eviten devoluciones automáticas de los menores. Erika Olavarría acompañó a algunos de los jóvenes en Ceuta. Hace ya una semana que cientos de migrantes jóvenes, menores o adultos, deambulan por las calles de Ceuta desamparados, sin techo ni comida. Otros encontraron ayuda en la periferia de la ciudad. Desde comienzos de semana, cientos de ellos llegan a esta casa para ducharse, comer y conseguir ropa. Te falta un calzoncillo y unos calcetines. En este barrio precario, una verdadera cadena de solidaridad se ha creado en torno a Sabah y sus amigos. Vimos gente ambulando por la ciudad y dijimos, hay que ayudarlos, porque había gente mojada, gente descalza, gente desorientada con hambre, y entonces yo y mis amigas, que no es ninguna asociación, decidimos ayudar a estas familias. الحوايج كيعطيونا ديما كنجيو ندوشو كيعطيونا الماكله كلشي هذاك الماء كلشي هذاك الحمد لله كيتعامل الناس التبته كيتعاملوا معنا مزيان الحمد لله. اسبانيا الحلم ديالي نمشي لاسبانيا خصني نمشي نعيش تما في اسبانيا احسن. Varios voluntarios participan en la preparación del almuerzo. Hoy hay bocadillos. Toda la comida que hay donde Sabah es producto de donaciones. Pero ella no se limita a la comida. Desde que encuentra un momento, les da consejos en temas migratorios. في هاد الساعة هادي ما عندناش ديك الآذار باش يساعدوكم كاملين. ملي يخرجوا بالكرامة ديالهم دايما غتكون عندهم ديك الفرصة. En efecto, una expulsión de España puede traerles serios perjuicios. Hasta 5 años de prohibición de ingreso al espacio Schengen. Lo ocurrido en Ceuta deja muchos interrogantes y para eso invitamos a Virginia Álvarez. Ella es responsable de política interior e investigadora sobre migraciones de Amnistía Internacional. Señora Álvarez, muchas gracias por acompañarnos y yo quiero comenzar preguntándole lo siguiente. La Unión Europea habló de respetar sus fronteras, pero no habló de la forma en la que fueron devueltos los migrantes a Marruecos ni tampoco de las devoluciones en caliente. ¿Cómo entender lo que pasó en Ceuta desde el punto de vista de derechos humanos y qué se puede decir de la postura de Europa? Bueno, pues lo que podemos decir es que ha habido una vulneración de derechos humanos precisamente con las expulsiones en caliente, en nuestra opinión prohibidas por el derecho internacional. Muchas de estas personas podrían estar saliendo de Marruecos por persecución. Y lo más preocupante es que se han devuelto menores de edad cuando el propio Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño condenó a España en 2019 precisamente por expulsar en caliente a menores de edad. Todo esto no se ha tenido en consideración por parte de la Unión Europea, que vemos cómo utiliza a terceros países para el control de sus fronteras con graves consecuencias también para los derechos de estas personas.
Señora Álvarez, organizaciones humanitarias recalcan que la migración no puede seguir siendo usada por los gobiernos como una ficha diplomática y vemos que nuevamente la necesidad de miles de personas por migrar fue empleada con este objetivo. Entonces, ¿asumen realmente los gobiernos que la migración es una crisis humanitaria? Los gobiernos en Europa no están asumiendo que la migración primero es un hecho natural y luego puede convertirse en una crisis humanitaria si no se gestiona correctamente. Y lo más importante es que los gobiernos europeos no están entendiendo también que tienen obligaciones de derechos humanos y que no pueden intentar que sean terceros países los que gestionen sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Porque, en primer lugar, no solamente nos está trabajando en que haya vías legales y seguras para que personas que quieran buscar una mejor vida puedan acceder a ella, sino que de manera más importante, aquellas personas que se ven necesitadas de huir por violaciones de derechos humanos, por persecución, por guerra, encuentran muchísimos problemas para acceder. Y lo que está pasando es eso, que terminen arriesgando sus vidas tanto en el mar, como hemos visto, por ejemplo, en la ruta, una de las rutas más peligrosas que hay, que es la ruta entre África y Canarias, o que terminen entrando en Ceuta, en este caso, de esta manera, ¿no? Arriesgando su vida. No hay que olvidar que han muerto 2 personas. Señora Álvarez, ¿están los gobiernos con sus acciones y respuestas tal vez avivando sentimientos como el odio, la discriminación y la violencia contra los migrantes y refugiados? Efectivamente, ese es un grave problema que estamos viendo también. Esta gestión y también la utilización de palabras que no se corresponden, ¿no? Como ataque, invasión, etcétera, etcétera, está avivando ese sentimiento de racismo y xenofobia que nos preocupa enormemente y que impide ver, ¿no? El sufrimiento de las personas que están saliendo de sus países. También cuando uno se salta a la ley, también cuando uno se salta a la legalidad y rompe las reglas de la humanidad, también es un grave peligro, ¿no? Al que nos estamos enfrentando con este tipo de actitudes por parte de los Estados, donde cualquier cosa vale con tal de proteger las fronteras. Señora Virginia Álvarez, responsable de Política Interior e investigadora sobre migraciones en Amnistía Internacional España, gracias por estar con nosotros en Migrantes de France 24. A vosotros, muchas gracias. Y a ustedes también gracias por acompañarnos. Los invitamos a comentar en nuestras redes sociales con el hashtag MigrantesF24. Sigan con más información en France 24 y France24.com.